La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Bueno, aquí estamos en La Espada de Damocles contando con la presencia de alguien muy especial que nos va a contar acerca de su vida, de su trayectoria, pero sobre todo de este camino, que es un camino vivencial que él ha hecho y hace, que lo hace de todo corazón y que nos puede este camino transmitir muchas enseñanzas, creo yo, sumamente valiosas. Es nada menos que Pedro San José Garcés, que es médico y fundador del Bosque. Actualmente está acreditado por Billy Gies Jagger como Zen Assistant, coordinando grupos de práctica del Zen y realizando guía personal. Como aprendiz, enseña y como aprendiz, aprende. Cosa fantástica. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Muy bien, corregirte en un par de cositas. Dime. En la presentación, la primera es que estoy acreditado como maestro completo, no como asistente, por Billy Gies Jagger. Segundo, que efectivamente fui fundador del Bosque, pero el Bosque ya no existe. Y ahora mismo estoy más metido como médico en cuanto a mi profesión en temas de cooperación internacional. Estuve en la crisis del ébola y ahora estoy yendo y viniendo a Siria en el tema de la crisis que vive este país. Sí. Eso en ese aspecto. En lo demás, de acuerdo, efectivamente soy instructor de meditación, soy maestro de meditación y estoy dentro de la línea de Zen que se llama Nube Vacía. Muy bien. Muy bien. Estaba tomando como base en Mandala Ediciones, que es donde aparecieron algunas de las publicaciones de tus libros, y se ve que, bueno, está un poco fuera de tiempo, ¿no? ¿Tú te dedicas a enseñar a meditar? Bien, me dedico en esa vertiente, no en la vertiente médica que te citaba antes, a enseñar la práctica del Zen.
La palabra meditación es un poco confusa, porque si tú a cualquiera le dices, bueno, vamos a meditar sobre esto, pues parece que es que tienes un objeto donde te sientas a reflexionar, sacar algunas Claro. conclusiones. Y eso no es. Además, otra palabra que también está un poquito denostada, que es contemplación, es la práctica del silencio, en la cual se aquieta la mente discriminativa para entrar en el ámbito de simplemente ser para ser. No necesitas justificarte de ninguna otra manera. Y eso transforma a la persona porque rompe el paradigma en el cual los seres humanos nos movemos en nuestra mente racional, que es que estamos aquí para demostrar algo, para buscar algo, para resolver algo, para obtener las necesidades y deseos que presumimos que nos harán felices, ¿no? Entonces rompe ese paradigma, la práctica de la contemplación o la práctica del Zen. Pedro, si por ejemplo una persona ha pasado toda su vida rezando, ¿no? Porque concurre a una iglesia, de la tradición que sea, y conoce esto de rezarle a un Dios que está en algún sitio profundo o en el cielo, lo que tú planteas, hablando del ser, del vacío, nube vacía se llama justamente tu línea, ¿cómo se entiende? ¿Qué es esto del ser? ¿Qué es ese vacío? ¿Es vaciarse? ¿Es perder? ¿Es poner la mente en blanco? Bueno, hay que hacer dos o tres, yo le diría a esa persona, dos o tres elementos para situarnos. Uno, que en la propia práctica religiosa del cristianismo surgieron corrientes que pasaron de la llamada oración objetiva, oración oral, la oración que se hace en la misa, por ejemplo, Sí. a la contemplación. Incluso pues es muy antiguo, los vitorinos antes de la Edad Media pues hablaban del oratio, meditatio y contemplatio, o sea, Sí. pasar de la meditación con objeto a la meditación sin objeto. La nube del no saber, San Juan de la Cruz, el maestro Eckhart, pues son grandes maestros de Occidente que plantean y promueven este salto. Esa es la primera observación, decir que no hace falta, dijéramos, irse a Oriente para conocer una sabiduría de silenciamiento como la que homóloga a la que se propone desde Nueva York. Luego, indicar que el Zen sí, efectivamente, surgió en el marco del budismo y surgió como una confluencia entre el llamado budismo mahayana y el taoísmo de China y generando una corriente que se llamó entonces Chan y que luego en Japón se vino a llamar Zen. Pero cuando se hace el tránsito a Occidente, el Zen, como un mensaje que está fuera de todo marco doctrinal, hablado y escrito, y que lleva fundamentalmente a atender el centro de la existencia humana, se convierte en un patrimonio de la humanidad. Al menos en el planteamiento que en mi línea de Zen se defiende, no hay una vinculación a lo religioso para la práctica del silencio. Cada cual puede ser, y de hecho yo tengo entre los estudiantes que acompaño pues gente que a lo mejor es budista, o gente que es cristiana, o gente que es islámica, o gente que es agnóstica. La posición de cada cual pues es la posición de elección personal de la cual se dirige hacia el silencio, pero luego en su conjunto en esta práctica no se busca, dijéramos, un marco doctrinal alternativo, por decirlo de alguna manera, sino simplemente silenciar las pulsiones egoicas de nuestra existencia. Y digamos, comparando a esa persona que se ha dedicado siempre a ir hacia, a través de su oración, pedir, y esta otra propuesta que es la del Zen con Z, en mi pronunciación suena igual, pero con Z sería una actitud de silenciamiento, dices tú, de apaciguar, de estar más receptivo. ¿En qué contribuiría esta propuesta del Zen y del misticismo que tú citabas de San Juan de la Cruz, de Meister Eckhart, a esta persona que está acostumbrada a simplemente pensar, ¿no? A pedir? Bueno, pues en primer lugar le diría yo la frase del propio Jesús de Nazaret, que indicaba que para dirigirse al Padre
no hacen falta demasiadas palabras porque él ya sabe lo que se necesita. De hecho, yo me imagino a Jesús en la noche, en su oración de la noche, simplemente repitiendo continuamente el Abba Padre, sin necesidad de expresar necesito esto, deseo esto, busco esto, me hace falta esto. No plantear ese tipo de esquema, y yo creo que a veces llenamos de palabras y de razonamientos incluso nuestro mundo interior porque nos da miedo enfrentarnos a la desnudez de lo que somos, y realmente no necesitamos justificar lo que somos sobre la base de añadirle apellidos, añadirle un nombre o añadirle deseos o necesidades. La revolución básica que plantea el Zen Sí. es que aquello que buscamos ya está aquí, ya lo tenemos. Ese planteamiento es un planteamiento que cambia por completo la estructura, porque normalmente pensamos que somos insuficientes, que estamos apartados, que estamos imperfectos, y que entonces tenemos que hacer un recorrido en la vida para completar algo que nos está faltando, y entonces nos pasamos toda la vida buscando afuera lo que realmente no se nos va a dar desde fuera. Los místicos hacen un movimiento de dentro de ti está el camino, y entonces ese movimiento hacia el interior. Uh-huh. En el planteamiento que hace el Zen es acalla todo ese ruido en el cual estás metido y enfréntate a la existencia en su pura desnudez. Y ahí, en ese enfrentarte a la existencia en su pura desnudez, la pregunta que nos hacemos, ¿quién soy yo? ¿Qué es esto?, tiene en sí mismo respuesta, ¿no? Y no, entonces, sí. Perdona, sí, dime. Y no pasa ahí, para muchas personas que inician esta práctica, la sensación de no voy hacia ninguna parte, no encuentro el norte, ¿qué estoy haciendo? Viste que en la época de San Juan de la Cruz y Santa Teresa existía una suerte de herejía llamada el quietismo, que la Iglesia católica temía porque pensaba que la gente, cuando se metiera en estas prácticas, como las beguinas también, iba a acabar no haciendo nada, siendo un holgazán y no participando de lo institucional. ¿No hay un miedo también a que me siento en silencio, me vacío y no sé qué hago, no hago nada? Sí, ciertamente lo hay, y de hecho, pues por esa razón nosotros aconsejamos que uno debe ser acompañado en este camino, acompañado por un hermano, una persona, un maestro, alguien que sin imponerte el camino, lo que hace es que cuando estés un poco perdido te guías al respecto. Efectivamente, yo creo que la primera sensación cuando uno entra en estas prácticas es un poco la propia sensación del amor que hace Juan de la Cruz cuando exclama: ¿dónde te escondiste, amado, y me dejaste solo y sin gemido? O sea, la sensación está de estar perdido, porque claro, en el momento que quitan los nortes nuestros son estoy aquí y me hago una interpretación de la realidad. Mi vida sirve para esto, el mundo existe de esta manera, y en esa interpretación utilizo elementos religiosos, elementos ideológicos, elementos de creencias personales que me resitúan y que intento, es como un alambique que si lo toco un poquito se me puede caer. Entonces, a lo largo de la vida, pues cuando esto se cae, pues surge la angustia. Bueno, entonces, ¿de qué va esto? No lo sé. Y entonces, aceptar con coraje que no lo sé, que entro en una noche donde no sé por dónde va la cosa, y la respuesta a esto no está en el plano de mis construcciones mentales, pues exige un gran coraje de silenciamiento que todos tenemos que pasar vitalmente. No estoy hablando solamente en la propia práctica del Zen, del Zazen, del Zen sentado, Claro. sino estoy hablando en la vida particular de cada uno de nosotros. Nos inventamos una historia, una interpretación de la realidad, que conforme va avanzando nuestro tiempo nos damos cuenta de lo insuficiente que es, y sobre todo vivimos de espalda a nuestra no existencia, a la muerte individual. Nos inventamos
nos montamos y nos ascribimos a una interpretación mítica o religiosa de la realidad para que no se nos vaya la esperanza, y no tenemos el coraje suficiente para confrontar esto directamente. Cuando nos sentamos en meditación, yo siempre lo digo, te sientas en un cojín, a solas, de espaldas, mirando a la pared, a un punto blanco, donde realmente se te han acabado las historias, donde todos los aparatos, el vestido que me pongo, la cara que me ven, la sonrisa que aparezco o el personaje que interpreto, pues se rompe. Y ese romperse es ese silenciamiento del que hablo. No estoy hablando de quedarse acalladito y entonces yo me quedo muy tranquilo y ya está, sino que es confronto mi realidad sin necesidad de explicarla con montajes mentales. Ujú. Y a lo mejor ahí aparece una experiencia de sentido que no cae en sentido. O sea, que no cae en sentido porque no puede ser atado por la mente. Claro. Y a lo mejor en eso está el centro de la comprensión existencial, ¿no? Ahora, Pedro, si esto que nos cuentas se nos muestra como algo sumamente profundo, valioso y como una joya que estuviera ahí perdida y que puede recuperarse, ¿por qué las tradiciones, crees tú, como por ejemplo la cristiana, no hace hincapié en esta vertiente mística y simplemente suele presentar, si tú le preguntas a cualquier persona que asiste a una iglesia, difícilmente conozca, sí de nombre a San Juan de la Cruz, pero no, por ejemplo, a las propuestas que tiene? No hablemos del oriental porque quizá no lo conozca, pero dentro de lo propio, ¿por qué crees que no hay una enseñanza, una pedagogía de esta vertiente? Bueno, existe, si seguimos a un autor, por ejemplo, a Ken Gilbert, habla de la existencia de la religión esotérica con X y Sí, la religión esotérica con S. sí. La exotérica exige pues un marco ritual, un marco de creencias, de realidades fijas que se transmiten a través de los interpretadores, ya sean estos curas, obispos o el propio Papa, que son los que tienen autoridad para interpretar el contenido de la existencia, y los fieles pues aceptamos esta interpretación como el marco conceptual en el cual situamos nuestra vida. Y si nos comportamos bien y seguimos un poco el marco de normas que se nos indica, pues alcanzaremos el premio, ¿no? El premio es el paraíso o la redención, y esto existe en todas las religiones patrísticas, ¿no? Entonces, en este marco, Ujú. no interesa que alguien diga que yo puedo conectarme con la realidad última de una forma directa, sin intermediario, y que para conectarme con la realidad última tengo que traspasar una estructura de dogmas definidos y cerrados. Yo ahí te contaría un poco una historia que le ocurrió a Buda al final casi de su existencia. Estuvo 40 años predicando. Pues había un adepto que se le acercó haciendo la misma pregunta que tú dices, que es: yo me activo a lo que tú piensas solamente si haces una manifestación clara de si el mundo es infinito o no es infinito, si existe un alma y existe un cuerpo, si el alma va a existir después de la muerte, y cuando tú me hagas este marco global, pues yo podré saber en qué situarme y entonces me podré seguirte como maestro, ¿no? Mm. Entonces el Buda le dijo: mira, imagínate que existe un hombre al cual le han disparado una flecha y se llama rápidamente al médico que está en peligro de muerte. Entonces él pone la mano así delante y dice: no, a mí no me va a tocar nadie hasta que yo no sepa quién es el que me ha disparado, de qué tribu pertenece, cómo es su nombre, la fecha de qué material está hecho, si está hecho de ébano o está hecho de castaño, las plumas de la flecha si son de avestruz o de codorniz, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, dice: ¿no te imaginas que si este hombre hiciera esto, se moriría sin asistencia y sin poder resolver las preguntas que realiza? Pues yo te digo lo mismo. Si tú has de esperar
hacer el seguimiento de la práctica del Dharma a que yo me haga manifestación de esas realidades teológicas, pues eso no va a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto el Buda como Jesús no estaban interesados en definir ontológicamente la realidad. Estaban interesados en resolver el drama del sufrimiento humano. En el caso del Buda, esta fue su pregunta principal. En el caso de Jesús de Nazaret, es el drama de los pobres de Galilea que vivían, y lo que generó fue un movimiento campesino desde la base de su silencio en el desierto, de entrar en su propia metanoia, y que acabó pues en la cruz. Fueron posteriormente la llamada teología de salvación, de redención, de un hijo unigénito de Dios que viene a salvarnos, ha sido un planteamiento que surgió a final del siglo I y luego en el siglo II y se consolidó en el siglo III y IV. Con esto lo que te estoy intentando decir es que más que una adscripción a una realidad dogmática, conceptual, el planteamiento de invitación, más allá de la doctrina o la creencia en la cual uno es educado, es atreverse a enfrentarse con la propia existencia en la práctica del silencio y el vaciamiento interior. Este atreverse fue lo que hicieron los místicos, es a lo que invita la nube del no saber, es a lo que el maestro Eckhart también plantea, atreverse a preguntarse por el origen de forma directa y a practicarlo realmente. Este atreverse es denostado por la Iglesia porque pone en tela de juicio un marco fijo de verdades absolutas. Porque lo único que es permanente es el cambio de la existencia. Es que las cosas cambian, que las cosas aparecen y luego desaparecen. Y este no es el marco de la religión esotérica con X, sino es el marco de la religión esotérica con S, Sí. que es el de la religión interior, de profundización, de conexión directa y experiencial con el ser último, que viene marcado por los místicos. Ahora, por eso no sí. han sido famosos, por eso no han sido aceptados en los marcos ortodoxos, ¿no? Pedro, No estoy hablando solamente de los cristianos, estoy hablando de los sufíes, estoy hablando de incluso de los planteamientos místicos en el judaísmo o en el islam o incluso ciertas versiones del budismo que hoy asumen unos planteamientos ortodoxos procedentes del Vedanta, ¿no? Uh-huh. Te quería preguntar, según vas desarrollando este enfoque, hay una jerga que manejas hablando del vacío, del ser, el silencio. ¿Tú crees que las personas que se acercan por tu experiencia, por ejemplo, a Nube Vacía, y esa experiencia pedagógica que tú tienes con ellas, estas personas necesitan tener un bagaje cultural determinado, es decir, una preparación, o cualquier persona, por más que, no sé, apenas conozca los rudimentos de las enseñanzas escolares básicas, puede igualmente conectarse con este silencio? Sí, de hecho, hay muchas personas que nunca se le han explicado lo que es la meditación y el silencio, y de hecho son personas con una depuración muy sencilla de su espíritu. Yo me acuerdo pues de pastores que son iletrados y que se pasan a lo mejor el día en contemplación, o incluso me acuerdo de mi propia madre con sus 94 años que ya ha fallecido, pero que en su esquema personal, en su última época yo la miraba y la veía que estaba traspasando estrictamente el plano mental sin que ella misma lo supiera. Quiero decir que en esta práctica no hace falta montajes intelectuales. Lo que hace falta es decir, bueno, efectivamente me siento, me quedo en silencio, me quedo quieto, y en ese quedarme quieto acepto simplemente ser.
Y ya no hace falta mucho más. O sea, a veces se hacen grandes disquisiciones mentales sobre el tema qué es el vacío, por ejemplo, o la experiencia del vacío. Sí. Y hay grandes elucubraciones, incluso universitarias, sobre eso, el vacío según Oriente, según Occidente. Bueno, pues en el fondo la expresión del vacío es simplemente estar vaciado de existencia independiente. O sea, a partir del momento en el cual tú experiencialmente aceptas que ya no eres separado, esa visión que tenemos los seres humanos desde que nacemos de que estoy solo y me la tengo que apañar yo solo Sí. y ando toda la vida buscando resolver este tema de mi soledad, la soledad de mis intereses y deseos, en el momento en que la propia experiencia, y es una experiencia simplemente en medio de ese silenciamiento, ya no soy ser separado, ya no hay nada que me aleje o una frontera con el resto de los seres, con el resto de las personas, con el resto de las cosas. En el momento en que esa experiencia se da, aunque sea un solo instante, es la experiencia de vacío y no hay más discusión, no hay que hacer más discusión. Y además yo te diría, Pablo, que todos hemos tenido en algún momento esa experiencia. Ese momento en el cual se nos olvida por un instante el yo. El yo soy, yo hago, yo digo. A lo mejor ha sido el momento en el cual tú diste un beso realmente completo a tu mujer, o en el momento en el cual te quedaste atontado con una nota musical o con la visión de un cuadro. En ese momento, cuando se cayó el yo, ya no existía una separación. Y esos son a veces los momentos más vitales de nuestra vida y los que más recordamos y mantenemos, ¿no? Los más valiosos y los que han dado sentido a nuestra existencia. El primer momento en el cual vimos a nuestro hijo y de pronto pues ya no existía yo algazando a mi hijo, sino solamente esa unidad de mi niño pequeño y yo, ¿no? Quiero decir que yo quiero desacralizar un poquito el tema de que hace falta estar metido en un convento, en una dinámica de ruptura de la existencia completa, como a veces se planteaba los antiguos ermitaños, para indicar que la práctica del silencio está al alcance de todo ser humano, sea cual sea su condición. Pero Pedro, mira, quiero preguntarte sobre lo que dijiste hace unos momentos. Hablabas de tu madre, que le veías en la mirada que tenía esa condición de poder. Te quería preguntar acerca de lo que acabas de decir hace unos momentos. Tú hablabas de tu madre, de que veías en su mirada una quietud, una tranquilidad, una comunión con ese silencio, o también citaste a un pastor que quizá luego de su jornada de trabajo se queda, no sé, mirando el horizonte, y eso es algo que se ve mucho y sobre todo la gente que tiene abuelos en los pueblos o que ha vivido en pueblos es más común. Y por otro lado está la experiencia meditativa en la sentada Zen, de la que ya hablaremos en unos momentos, en el Zazen. ¿Tú crees que hay una diferencia intrínseca, que hay algún elemento en la meditación misma de autorreflexión sobre lo acontecido que crea una diferencia con ese pastor o con tu madre? ¿Hay una experiencia en el pastor y en tu madre que luego se pierde mientras que en el meditador se conserva? ¿Hay diferencias ahí? Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. No, yo lo que creo es que, y lo dice María Corbí, un gran autor de la espiritualidad que yo recomiendo, y que en Cataluña dirige un centro de estudio de las religiones, que existe lo que él llama el entendimiento silencioso, que es que todo ser humano
si uno pregunta sobre qué es la existencia humana, o diciéndolo un poco más amplio, cuál es la existencia del ser, porque si hablamos de no separación, yo diría que nosotros somos el universo haciendo una aventura humana, ¿no? Dijéramos, de una forma universal, hay un anhelo, una pulsión a una conexión con la realidad que no ha de ser traducida por nuestra dinámica conceptual. La dinámica conceptual es un salto tremendo de la existencia, pero no es la estación de término. Y el problema es que al haber atribuido los seres humanos a la racionalidad, la forma última de comprensión de la realidad, lo que hacemos es que lo convertimos en una barrera. Todo lo que no pase por mi mente, todo lo que no pueda ser interpretado y convertido en conceptos, pues prácticamente no existe. Y entonces, dijéramos, nos cuesta mucho aceptar conocimientos que no pasan por esa dinámica discriminativa y conceptual. Bueno, pues no es verdad, no es verdad. Dentro de las comprensiones humanas, esto que citaba antes, ¿cómo podrías explicar el conocimiento profundo que hay implícito en ese beso purificado de ti con tu mujer, donde ya no hay palabras y donde ya no hay comprensiones, sino simplemente el hecho? ¿Cómo podrías tú situar en un concepto la belleza que en un determinado momento te conmueve tu corazón al mirar, pues no sé, un río o una puesta de sol o simplemente la cara de un niño? Ahí hay una comprensión profunda que forma parte del propio ser y que está al alcance de todos. Lo que pasa es que nosotros nos creemos que si no eres capaz de ponerlo en conceptos, pues no lo puedes mantener. Y no es así. En la meditación lo que hacemos es prepararnos para aceptar esto como forma de vivir. Aceptar, porque ¿qué es lo que lleva al sufrimiento humano? Lo que lleva al sufrimiento humano, lo decía el Buda ya desde antiguo, es nuestro profundo apego a nuestra mente discriminativa y a nuestro marco de deseos y necesidades. O sea, eso nos sitúa en el tema de la avaricia, nos sitúa en el tema de la envidia, nos sitúa en el tema del rechazo y nos sitúa en el tema del dogma. Y todas estas cosas son las que generan nuestras religiones, nuestras ideologías, nuestras separaciones, nuestros celos, nuestras envidias, nuestros odios, nuestros rechazos. Y esto crea el marco de esa aventura humana que conocemos sufriente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para superar esto?, decía el Buda. Pues bueno, la superación de ese apego, de esa cristalización a ese marco de dinámicas conceptuales que situamos, conceptuales y de pulsiones emocionales, de grupo, de intereses, de deseos, necesidades, y entrar poco a poco en una forma de comprender la vida, que es lo que decía que María Curbí llama el conocimiento silencioso, de forma que puedas conectar con la realidad sin querer poseerla. Pero sin Pedro... Perdona, sí, a lo mejor me voy un poco... No. Quería retomar algo que habías dicho antes porque, mira, tú hablas de que cuando uno medita, obtiene como un posicionamiento, se prepara de una manera diferente, se posiciona para que en la vida cotidiana pueda integrar estas experiencias o abrirse a esas experiencias de unidad con la vida. Y por otro lado, tú dices que la persona que lo vive espontáneamente, como tu madre, como un pastor, o como se me ocurre una persona común que trabaja, no sé, todos los días haciendo sus cosas y un día va a un concierto de rock y siente una sensación de expansión y de conexión con todo lo que ocurre. Yo siento que hay un posicionamiento diferente del meditador que tiene como una apertura decidida en esa dirección a la persona que simplemente se abrió y sale del concierto y dice, mira, me sentí fantástico, y vuelve a su cotidianeidad dual. ¿No crees ahí que hay una diferencia o piensas que es el mismo? Sí, no, es que tanto uno como otro ha de haber producido
un silencio en su existencia. Sí. El pastor puede no contemplar absolutamente nada y no quedarse ensimismado en ese conocimiento silencioso si no ha hecho ese tránsito al silencio. Y el meditador tampoco. Quiero decir que efectivamente la práctica... Perdona, ese es mi perro, ¿sabes? No pasa nada. Que está bien oyendo a alguien y está nervioso. El meditador lo que hace es crear un espacio de silencio para que esa visión directa, para que esa visión directa de la realidad, perdona, me voy a ir a otro lado porque si no lo tengo. ¿Será que quiere participar de la entrevista? Bueno, un poco de eso hay, sí. El planteamiento del meditador es aceptar que no todo se realiza a través de su flujo racional o de análisis mental y crear un espacio donde ese silencio genera la comprensión de los propios apegos, la comprensión de las propias cosas que nos tienen cogido y un proceso de vaciamiento y depuración, preparando a la persona para esa mejor comprensión de la realidad de una forma directa. Eso lo hace el meditador, pero lo puede hacer una persona utilizando también otras prácticas espirituales. Por ejemplo, los monjes griegos del Monte Athos lo que hacen es que repiten todo el día una ejaculatoria determinada y parece un lavado de cerebro. Bueno, no, lo que están es haciendo ese proceso de silenciamiento. No hay que rechazar la mente. Lo que hay que hacer es añadir ese equilibrio entre una mente racional que quiere dominarlo todo y esa capacidad de conexión con la realidad que el silencio te ofrece. Una capacidad de poder conectar de forma directa con lo que existe en cada momento, ya sea los ojos de una persona, ya sea las hojas del árbol o ya sea un plato de comida. Esa conexión directa, desde el punto de vista del Zen, es la comprensión de la realidad no separada. Bien. Yo soy ese plato de comida, yo soy esos ojos de esa persona, yo soy esos árboles, y al ser todo eso, ya dejo de ser algo separado, independiente, a lo cual llamo yo. Ahora, Pedro, así como existe el Pedro bíblico neotestamentario que Jesús le dijo, no serás más pescador de peces, ahora serás pescador de hombres, tú también eres Pedro y eres médico y quizá pasaste de ser médico de cuerpos, aunque sigues siendo médico, a médico de almas. En tu escuela de Nube Vacía. Me gustaría que me cuentes un poco y que nos cuentes en qué consiste Nube Vacía, cuál es la propuesta, quién es Billy Ginsberg, que quizá es el puntapié inicial de todo esto, y todo este proceso de acompañamiento a la persona para que desarrolle este posicionamiento, cómo funciona para alguien que se acerca a Nube Vacía y cómo puede hacerlo también. Bien, en primer lugar decirte que me horroriza eso de la separación de médico del cuerpo y del alma. Vale. Dos existencias separadas, ¿no? Mi visión es que somos lo que somos y en este momento soy cuerpo y en otro momento seré árbol y en otro momento seré lo que sea. Pero bien. No hay, la existencia es una, ¿no? Sí. De hecho, uno de los cantos más clásicos del Zen es un canto del tercer patriarca del Zen chino, que es el Xinjin Mei, que es un canto al no dos. No tanto a la existencia de un uno divino, sino a la existencia de que no hay separación. Bueno, pues Nube Vacía es un nombre que surgió, es el nombre también que se le dio el nombre de arma a mi maestro, a Billy Ginsberg, y que es una corriente de Zen europea, surgida en Alemania,
no vinculada a creencia religiosa, que de alguna manera intenta utilizar la práctica del silencio que propone el Zen dentro de la cultura occidental, que intenta recuperar la sabiduría de los maestros de Oriente, pero también de los maestros de Occidente, maestros cristianos, maestros sufíes, maestros procedentes del budismo, y que desarrolla, se basa fundamentalmente en la práctica del Zen, del Zazen, y de la práctica de lo que hemos venido hablando en la cotidianidad, en lo que hacemos cada día. Uh-huh. En la propuesta de resolver el ciclo de sufrimiento que el ser humano se plantea en su vida sobre la base de la experiencia del Zen. Este es el esquema. Que hay grupos de meditación, en concreto hay grupos de meditación en toda España. Existe una fundación fundada por Wilfried Jagger y que es española y que de alguna manera intenta aglutinar las experiencias de sabiduría de Oriente y de Occidente. Y existe una asociación que yo fundé que se llama Espíritu y Zen, que tiene una página web que es espirituisen.org, uh-huh, y a través de la cual se puede uno conectar para dos alternativas: acercarse simplemente a título de curiosidad para saber un poco qué es, y ahí hay mucho material para poder un poco mirarlo, o algo que yo recomiendo, que es incorporarse a esta práctica a través de aprendizaje de la meditación Zen o participación en alguno de sus grupos en España, ¿no? ¿Y en qué sitios de España se encuentra Nube Vacía? Bueno, pues existen grupos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Gijón, en San Sebastián, en Sevilla, en Granada, en Málaga. En fin, hay diversos grupos. Yo creo que si alguien tiene interés es que escriba. Hay un buzón de correos tanto en el tema de la fundación como en el tema de Espíritu y Zen, y nosotros les informamos dónde puede incorporarse a la práctica si quiere, o como es mi caso, yo en este momento estoy guiando a personas que están en Nueva York, en México, en Bogotá o en otros sitios a través de Internet, que para eso está. También. Para todo esto pueden escribir a info@espirituisen.org, ¿no es cierto? ¿Ese es el correo? Eso es, ese es mi correo. Ese es el correo de la asociación, donde se puede escribir para decir: estoy interesado, quiero saber más del tema o quiero incorporarme a una práctica de algún grupo, y ese sería un poco el planteamiento. Pero yo te añadiría, nuestro planteamiento no es... el Zen no es algo que uno tenga que enseñar. No es una nueva teoría, no es una alternativa a otro dogma. Es una práctica. Hay un tema muy bonito que a mí me gusta cuando el Buda estaba a punto de morir. Su sobrino, que actuaba de secretario, Ananda, le pregunta: déjanos un sucesor que pueda seguir dándonos tus enseñanzas. Y el Buda se negó. Dijo: no, yo no dejo ningún sucesor. Tenéis vuestra propia experiencia, experimentar por vosotros mismos. El Buda fue un profundo rebelde en ese planteamiento, sí, porque en vez de seguir una línea jerárquica, dogmática, que luego posteriormente se generó también en el budismo, pues explicitaba que dentro de cada uno de nosotros tenemos el maestro a seguir. Por eso en Nube Vacía no hablamos fundamentalmente de maestros, hablamos de personas que acompañan, que yo estoy a tu lado y sobre todo te doy un palo si metes la pata, pero no te digo por dónde tienes que ir, porque entonces te estarías siguiendo mi doctrina, mi experiencia, no la tuya. Claro. Entonces, esto va un poquito de eso, porque ¿qué significa esto del silencio?
Significa a veces algo tan sencillo como que aquieto mi cuerpo, me quedo tranquilo y tengo un poquito de paz. Bueno, pero después de eso empieza un interrogante radical, que no es una pregunta concreta de qué va el mundo, cómo explico la realidad, sino ese abrirse a no todo está definido, no todo está respondido. Y ese mero abrirse es algo que muchísima gente no hace. O sea, tú pregúntate a ti mismo, eso de estar abierto a la incertidumbre implica una gran depuración personal. Implica decir, Sí. no todo está claro, no todo tiene respuesta en los libros, no todo tiene respuesta en las teorías, sino que simplemente yo cuando miro una realidad le digo, no, estoy mirando esto y esto es un árbol, y yo sé lo que es un árbol porque tiene unas raíces y yo me sé toda la estructura de la fisiología del árbol. No, mira y olvídate del nombre, olvídate del concepto y mira simplemente. Ese salto es el salto del cual estamos hablando. Un poco, Pedro, como esto de los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Sí, hay un salto de Jesús que es muy interesante, porque cuando hablamos de vaciamiento, pues fíjate que históricamente Jesús era el primogénito de una familia judía devota. Su padre había muerto, por lo tanto era el pater familias. El pater familias en el judaísmo es dijéramos, el no va más. O sea, dijéramos las mujeres y los niños en aquel tiempo dependían del pater familias. Sin embargo, él pasa del hogar, pasa de esa estructura de artesano pobre, pero artesano, o sea, una clase media-baja sería en nuestro tiempo, y sale en búsqueda. Y en ese salir en búsqueda se hace discípulo de Juan, y después de hacerse discípulo de Juan sale de ese discipulado y se va al desierto, y en el desierto se encuentra a solas, y después de encontrarse a solas se convierte en un profeta nómada que predica algo tan extraño como que el reino de Dios está en medio de vosotros, está dentro de vosotros, está fuera de vosotros. Y en esa predicación él se aleja de los entornos de poder, o sea, no predica ni en Séforis ni en Tiberíades, y al final pues acaba perdiéndolo todo. Y la frase que a mí más me causó un impacto tremendo en mi propia experiencia fue la frase de Jesús en la cruz cuando dice Elohim, Elohim, lama sabachthani. Esto es, ¿por qué me has abandonado? O sea, el propio profeta se siente espiritualmente vacío, y en ese vaciamiento y en ese fracaso hay una gran interrogante, una gran interpelación. Y ahí la frase que tú dices, no tiene dónde reposar la cabeza, es esa llamada a ese vaciamiento. Sin ese vaciamiento personal, no dejas espacio para la incertidumbre, no dejas espacio para ese mirar directo. Y es un proceso de depuración humana que cada cual en su medida, cada cual paso a paso tenemos que dar. Muy bien, muy bien. En cuanto a las actividades de Nube Vacía para este año, que veo que en tu página tienes un programa muy nutrido de charlas acerca de maestros de Oriente y Occidente, acerca de las actividades que están en la página web de espirituisen.org, a la cual se puede acceder por internet, pero también se puede escribir al correo info@espirituisen.org, y veo que tienes muchas actividades planeadas para, bueno, el 2017 que ya va en marcha, y 2018 también, de charlas sobre maestros de Oriente, Occidente. ¿Qué puede encontrar una persona que se acerque hoy en día? Bien, hay, dijéramos, tres ámbitos. Un ámbito es el ámbito de la práctica del silencio, que yo lo separo de la práctica de la enseñanza o de la orientación. Sí. Porque por esto que venimos hablando todo el tiempo, dar valor específico a la experiencia personal simplemente sentándose en silencio. Y ahí damos oportunidades a tener retiros, tener sesiones. Por ejemplo, nosotros todos los lunes tenemos una sesión de sentada en Ecocentro, que nos deja mi amigo Ángel, que es el dueño de Ecocentro, nos deja una sala allí, y entonces hacemos una sentada de Zen todos los lunes, pero luego también varias veces al año hacemos una
un retiro de fin de semana, y en esos retiros y en esas sentadas simplemente es silencio, en grupo, en un ritmo de quietud y de aceptación del momento. Luego hay la oportunidad también de ser acompañado a través de entrevista personal, presencial o a través de Skype, que yo ofrezco también, y que esas son previa petición de alguien que desee, pues de alguna manera como tú y yo contactamos, Pedro, podemos charlar un rato, pues bueno, pues nos quedamos y charlamos un rato, ya sea telefónicamente o por Skype, ¿no? Bien, bien. Y luego por último está el programa de enseñanza, que es un programa de charlas que yo cuelgo en el canal de Espíritu y Zen de YouTube, en el cual se explicita dijéramos, un programa que yo he diseñado para intentar recoger lo que considero mejor de los maestros de Oriente y de Occidente. Ese programa se va a ir emitiendo, ya se ha empezado en septiembre, ya se encuentra en el canal de YouTube y también en la página web las 3 primeras charlas, que son de introducción al Zen, y posteriormente seguiremos intentando recorrer el camino de los maestros en Oriente y Occidente una vez cada 15 días. Muy bien. Y si una persona que quiere acercarse para estas sentadas de meditación tiene algún problema, por ejemplo, en las rodillas o en la columna y no puede sentarse en el suelo y tiene miedo de no poder hacerlo o de estorbar. Pues se siente en una silla, porque yo ya le enseño cómo sentarse en silla, que sentarse en silla no es repanchingarse en el sillón, sino sentarse vertical, en una posición donde la columna tenga una estructura fisiológica y donde de alguna manera se puede hacer. Ya he dicho antes que yo tengo algún estudiante de 80 y tantos años que lógicamente ya no se sientan en el suelo, sino se sientan en una silla con un cojín colocado en la zona lumbar, ¿no? O sea que nadie tiene excusa. No, todos tenemos intención, si queremos, nada más. Muy bien. Y para finalizar, Pedro es autor de varios libros. Uno de ellos se llama Palabras desde el Ser, que es un libro que es una recopilación de bellísimos poemas y citas de diversos autores, y lo tienes dividido por tradiciones, ¿no es cierto? Este libro. Sí, así es. Este es una especie de libro para recitar o para pensamientos de toque de sabiduría que diferentes autores, diferentes corrientes han planteado, y bueno, lo encontráis también en Mandala Ediciones. Sí. Está el libro que a ti te interesó sobre el tema de los koan de Jesús de Nazaret, que es un tratamiento laico de Jesús de Nazaret, y hay un librito también que se llama Caminando el Zen, sí, que es una especie de introducción a la práctica del Zen. También se puede, todos estos se encuentran en ebook, pero recientemente he hablado con mi editor y creo que vamos a poder reeditar tanto Caminando el Zen como el libro de los koans. Bueno, eso es una noticia fantástica, porque Los Koan de Jesús de Nazaret es una recopilación que ha hecho Pedro de muchas charlas que ha dado y de muchas intuiciones que ha tenido sobre algunos dichos de Jesús de Nazaret que funcionan al estilo de los koan del budismo zen, que no vamos a explicar ahora lo que es un koan para no alargarnos, pero es un libro como con perlas de sabiduría geniales. También tienes un libro sobre la nube del no saber, que es un escrito anónimo inglés de el 1400, ¿no? Sí, eso es un atrevimiento mío de una relectura, según yo lo entendía, de este clásico de contemplativo del medievo cristiano, que debido a que en la atmósfera de comprensión religiosa que tenía, pues mucha gente se aleja de él porque no es creyente. Sin embargo, detrás de esos planteamientos que tiene la nube de no saber hay una profunda sabiduría del silencio, y bueno, pues yo he hecho una relectura del tema y coloco el texto antiguo y el texto releído
conjuntos para que la gente pueda utilizarlos, sí. Muy bien, y aclara muchísimo. Yo ese lo he leído, también el de Palabras desde el Ser, que lo tengo en papel, que aseguro que es muy, muy bueno para poder tener a la mano así como un gran despliegue de culturas. Y tienes uno más que se llama Desde quién soy yo a qué hacer. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Sí, eso fue una reflexión personal sobre las grandes preguntas que se hace el ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? Etcétera. Y la respondí a mi modo y manera. Quizás fue también un pequeño atrevimiento, pero bueno, está hecho con la humildad y el esfuerzo por mi parte de intentar, cuando yo era buscador, es decir, no que haya dejado de ser buscador, es que ya me he hecho un poco escéptico de la propia búsqueda, ¿no? Claro. Pero cuando era buscador, pues andaba siempre con estas preguntas e intentaba darle respuestas en diferentes ámbitos y ese fue el libro que resultó. Son libros ya de varios años, pero todavía vigentes, ¿no? Bueno, ya vemos que Pedro San José nos muestra una enseñanza sumamente como adaptada a nuestro tiempo, trayendo saberes que para algunos son muy difíciles de procesar o de asimilar. Él los traduce para que podamos comprenderlos y bueno, aparece además en las distintas vertientes de la red. Lo tenemos por YouTube, ya dijo, en su canal de Espíritu y Zen, con muchos videos de muchas charlas de él, muy nutridas, muy ricas todas, muy claras también, muy apacibles. Al mismo tiempo, para quien le gusta leer el libro, tiene varios libros a disposición, algunos como el de Koans de Jesús de Nazaret, que va a volver a editarse en papel, probablemente porque se ha agotado, la gente lo ha solicitado mucho, y bueno, y también tiene una página con mucho contenido, tiene no solo las actividades, sino tiene audios y videos, tiene esa posibilidad de tomar contacto con él, tiene sugerencias de libros y de autores, o sea, completísima. Así que quiero... Sí, dime, Pedro. No, nada, que yo creo que me estás poniendo muy arriba y ya sabes que cuando uno sube para arriba le cuesta más caer, ¿sabes? Bueno, pero lo que pasa que pienso que realmente es así y que lo que considero es que es muy escasa esta enseñanza, es muy raro ver una enseñanza que aúne, que traiga a colación muchas culturas y que nos permita tener un cuadro, un mosaico grande de estas situaciones. Es normal ver una escuela de Zen, es normal ver una escuela de misticismo cristiano, es normal siempre las facetas, pero tú presentas una visión global donde coexisten un montón de cosas y permite este juego de ida y vuelta que justamente retroalimenta. Y además lo haces accesible, tú dices, hasta la persona que no tiene ninguna formación, que no puede sentarse ni en el suelo, es decir, ofreces la posibilidad de hacerlo accesible a todos. Así que quiero agradecerte en nombre de los oyentes de La Espada de Damocles, que hemos disfrutado hoy de esta entrevista en este día sábado, ahí desde Madrid, que nos has concedido. Y bueno, esperamos que próximamente tengas ganas de compartir algunas otras cosas con nosotros. Muy bien, pues yo agradecer la Espada de Damocles también, el que se convierta en un instrumento de sabiduría, que creo que es efectivamente, como tú has dicho, muy necesario. Y todos nosotros estamos sirviendo al espíritu humano, y eso es lo más importante, ¿no? Así es, Yo creo que... Y un gran abrazo a ti, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y quédate en línea que ya nos despedimos. Un abrazo grande. Venga, hasta siempre. Hasta ahora.
La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!